César Espinosa. Y nos acompaña a esta hora de la mañana, Fernando, el señor Jorge González Izquierdo, economista y exministro de Trabajo, con quien vamos a hablar acerca de las expectativas justamente en materia económica y el análisis de este último año de gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Señor González Izquierdo, buenos días, bienvenido a Muy RPP. buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, desde el campo de la economía, ¿qué expectativas se tienen del mensaje presidencial que va a ser el día de mañana? ¿Algún anuncio en especial que pueda marcar realmente que ese crecimiento económico se convierta en desarrollo económico para las familias que nos escuchan y que tienen problemas justamente para llegar a fin de mes, no solo con pagar sus cuentas, sino con comprar incluso también los alimentos? Mira, el crecimiento que tuvimos el año pasado y muy probablemente este año, que es alrededor de 3%, es un crecimiento, como yo digo, que no alcanza ni para el té. ¿Por qué? Porque si a este crecimiento de 3% le quitas el crecimiento de la población neta, que se estima en un punto porcentual, 3 menos 1 queda 2. Ese 2% es lo que se llama el crecimiento del ingreso per cápita. Y en función de ese crecimiento está la posibilidad de un país de resolver sus principales problemas, sobre todo económicos y sobre todo sociales. Entonces, con 2% de crecimiento del ingreso per cápita es muy poca probabilidad de que uno pueda empezar a resolver en forma contundente los principales problemas, como por ejemplo la extrema pobreza, la desigualdad de oportunidades, la desigualdad en la distribución del ingreso, en fin. Entonces, es un crecimiento que no refleja, digamos, la potencialidad de la economía peruana. La economía peruana está para dar mucho más que el 3% anual, mucho más. O sea, ¿debiéramos crecer a cuánto según su Según González Izquierdo, yo lo estimo entre 5 y 6% al año. Si tuviésemos una política estable, una presidenta responsable. Porque recursos naturales tenemos, recursos productivos en general tenemos recursos productivos. Lo que pasa es que tiene que haber una política, primero, tiene que haber decisión política. Segundo, eso se traduce en una política económica que privilegie, por ejemplo, la innovación tecnológica. Claro, o sea, la economía crece a pesar de la política y gracias en buena parte al mercado externo. Me interesaba preguntarle algo en especial. Estamos en un último año de gobierno y la tendencia, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, a aprobar algunas medidas que incrementen más allá de lo permitible el déficit fiscal y con un gasto que vaya más hacia gasto corriente, pagar planillas, que a inversión social en cierre de brechas. ¿Cómo ve que esa tendencia puede incrementarse este año, dejando una bomba fiscal? Lo ha dicho alguien, me parece que David Tuesta, para el próximo gobierno. Mira, van 2, 3 años. Mira, la experiencia mundial peruana y lo que dice la ciencia económica es que si tú quieres que la política fiscal no se convierta en un obstáculo para que alcances un desarrollo económico y social aceptable, debe tener una serie de condiciones y una de ellas es la siguiente: cumplir, establecer primero y cumplir después una regla fiscal. Y segundo, tener un consejo fiscal autónomo independiente que se encargue de supervisar no solo el cumplimiento de la regla fiscal, sino también el cumplimiento de una serie de elementos asociados a la política fiscal que le den sostenibilidad en el tiempo. Entonces, de ese punto de vista ya van 2 años para 3 años en que no se cumple la regla fiscal, se la han volado. Tampoco le hacen caso, lamentablemente, al Consejo Fiscal, más bien entran en conflicto, el gobierno entra en conflicto con esa institución que se llama Consejo Fiscal, ¿no? Que si bien no es concluyente, digamos, vinculante, no es vinculante, pero hay que tomarlas en cuenta, pues, ¿no? Sus opiniones. Entonces, lo que lo está favoreciendo tremendamente al gobierno ahora, y los va a seguir favoreciendo, es que los ingresos fiscales están así, están creciendo fuertemente.
Y como los ingresos fiscales están creciendo fuertemente, eso le da espacio para gastar también un poco más. Y probablemente este año, si se esfuerzan, pueden cumplir con la meta de 2.2% del PBI para este año. Pero no tanto porque ellos estén, digamos, ajustándose el cinturón, sino porque el ingreso está aumentando. Esa es como una familia en que le doblan el sueldo al papá, entonces tiene más capacidad de gastar, pues sin necesidad de entrar en déficit, ¿me entiendes? Entonces, eso lo está ayudando mucho al gobierno este año, pero hay que decirle al gobierno de la presidenta Dina Boluarte que gran parte de ese aumento en el ingreso fiscal es transitorio, se debe, en parte, no todo, pero en parte se debe al altísimo precio del oro, al altísimo precio del cobre, etcétera, ¿no? Que son transitorios. Entonces, O sea, es decir, señor González Izquierdo, que no está aumentando el consumo privado, no está aumentando la inversión pública, es solamente las exportaciones de minerales lo que nos está permitiendo tener digamos, crecimiento. O sea, realmente el país, el consumo no está aumentando al interior. Mira, no. El gasto privado también está subiendo. Está menos que el gasto público, pero también está subiendo. Sobre todo está subiendo el consumo privado y la inversión privada. Pero como estoy respondiendo a la pregunta sobre el tema fiscal, entonces el peligro ahí es que se incurra en algo que gobiernos anteriores en el Perú lo cometieron, y fue un grave error, que con un ingreso transitorio comienzo a financiar gastos permanentes, para que la gente me entienda fácilmente. Con un ingreso transitorio, por ejemplo, el precio de los metales se va al cielo. Y como ahora tengo un montón de plata, digo, subo los sueldos y salarios a todos los empleados públicos. Les aumento. Pero cuando ese ingreso transitorio desaparece y baja a la normalidad, ya no va a tener la plata para seguir financiando. Pero me quedé con esa planilla igual y tengo Así es. Entonces, no se debe cometer el error de financiar gastos permanentes con ingresos transitorios, porque eso te conlleva después, en el tiempo, a graves problemas fiscales. Bueno, muchísimas gracias. No, a ustedes, por favor. Economista Jorge González Izquierdo, siempre le agradecemos la claridad de sus explicaciones.